Ahí. Buenos días, mis hermanos. Continuando con el devocional diario, para hoy nos corresponde Primera de Reyes 15. El tema para hoy, llegando a la perfección. Miramos que en este capítulo Dios había escogido a muchos reyes para que gobernaran su pueblo, pero miramos que a través de la Biblia hay muchos que han gobernado, unos haciendo el bien y otros haciendo el mal. Aquí miramos que los reyes hicieron, dice que en cada parte de aquí, cada versículo dice que los reyes hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Dios quiere que nosotros, si nos ha escogido, seamos para llevar un camino recto, para enseñar a todas las personas lo bueno, lo que Dios nos enseña para que nuestras vidas sean perfectas. Miramos que lo perfecto, por su parte, es lo que no tiene errores, defectos, falencias. Se trata, por lo tanto, de algo que alcanzó lo máximo, el nivel posible. Dios dice que nos exige a ser perfectos porque Él es perfecto. Miremos que nos dice Mateo 5:48. Amén. Por eso sean ustedes perfectos, así como su Padre que está en el cielo es perfecto. Dice que Dios es un ejemplo para nosotros porque por medio de su Hijo Jesucristo, Él vino aquí para enseñarnos las cosas buenas. Aunque Él tuvo que pasar dificultades, aunque Él tuvo que pasar todos los problemas, nos enseñó que debemos esforzarnos y seguir adelante, que si nosotros tenemos una misión, debemos cumplirla tal como la tenemos visionada. Miramos que Jesucristo llevaba su palabra para dar a conocer a su Padre. Entonces Él también quiere que todos nosotros en esa misión llevemos a dar a conocer todo lo que Dios nos enseña a través de su palabra y todo lo que aprendemos en lo secular, las cosas buenas, tanto para nuestros hijos y tanto para todos los que nos rodean. Porque miramos que a Dios no le agrada la mediocridad. A Dios siempre nos exige que seamos rectos en todas las cosas que hagamos, que cada día miremos en nosotros qué errores hay, que nosotros tratemos de cambiar nuestras vidas, todo lo que miramos que está mal en nosotros, en nuestra familia, en nuestros compañeros, en toda la sociedad, tratemos de mirar esos errores y tratar de corregirlos para llegar a ese camino recto, a ese camino perfecto. Miremos qué hacer para llegar a la perfección. Como primer punto dice, teniendo un propósito. Miremos qué nos dice Primera de Reyes 15 en el versículo 2 y en el versículo 10. Abías gobernó en Jerusalén por 3 años. Y en el versículo 10 nos dice, Asa gobernó en Jerusalén unos 41 años. Miramos que un rey gobernó por 3 años y en cambio el otro rey gobernó mucho más tiempo. En nosotros, en nuestras vidas, si nosotros tenemos un propósito, vamos a mirar qué tiempo vamos a utilizar para llegar a ese propósito, ¿cierto? Miramos que si nosotros queremos ser profesionales, hay un tiempo de donde uno inicia aprendiendo poco a poco las cosas hasta llegar a obtener ese título hasta llegar a tener ese título. Miramos que si nosotros tenemos un hogar cada día, vamos a luchar para que nuestra relación como esposos nos llevemos bien, que cada día nos comprendamos más. Con nuestros hijos, nosotros los guiamos para que puedan llevar ese camino recto, para que puedan ser alguien en la vida, nosotros los vamos guiando para que lleguen a ser lo que nosotros queremos como padres, ¿cierto? Entonces, si nosotros tenemos una misión, entonces debemos que cada día ir esforzándonos para que podamos obtener lo que donde nosotros queremos llegar. Entonces Dios es ese Dios de excelencia, ese Dios de perfección. Nosotros somos hechos a su imagen y semejanza. ¿Qué quiere decir?
que si somos hechos a su imagen, igual nosotros tenemos que luchar por una vida excelente, tanto en lo espiritual como en lo secular. El problema es que muchas veces nosotros solo nos superespiritualizamos y pensamos que nuestra vida solo depende de eso, de lo espiritual. Dios es un Dios integral y nosotros somos integrales. ¿Qué quiere decir? Debemos ser muy buenos cristianos a nivel espiritual, pero tenemos que luchar cada día por ser excelentes, por llevar a esa vida de perfección. Recuerda que el mandato de Dios es que debemos ser perfectos. Y en el concepto de Dios, ser perfecto no es nunca equivocarnos, sino cada vez luchar por esforzarnos, por corregir hasta llegar a esa perfección. Amén. Como segundo, el reconocer nuestros errores. Miremos qué nos dice Primera de Reyes 15, versículo 3. Abdías cometió todos los pecados que su papá había cometido antes de él. Abías le fue infiel al Señor su Dios, no era como su abuelo David, quien había sido fiel. Y miremos también en Primera de Juan 1:9. Nos dice, pero si confesamos nuestros pecados, Dios nos perdonará. Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. Aquí miramos que este rey dice que pecó delante de los ojos de Jehová. Dice que nosotros nadie estamos exentos a pecar, porque de todas formas cada día se presentan muchas cosas en las que a veces nosotros mismos nos agrada pecar, nos agrada estar en las cosas malas, ¿cierto? No podemos ser siempre perfectos, siempre en nosotros va a haber esos errores, pero lo más importante aquí dice que debemos corregir esos errores. Miramos que las dos cosas se relacionan, tanto en lo espiritual como en lo secular. Miramos que ahí dice Dios que si nosotros nos arrepentimos, que Él es justo y fiel para perdonarnos, ¿cierto? Entonces nosotros así también, como si nosotros nos arrepentimos delante de Dios, delante de las personas, Dios va a permitir que podamos corregir esos errores. Entonces él dice que cada uno de nosotros debemos mirar qué errores tenemos como personas, qué errores tenemos en la sociedad, qué errores cometemos como padres, tantas cosas que nos suceden que podemos perfeccionarlas, ¿cierto? Entonces, lo más importante aquí es qué estoy haciendo de malo, reconocer que estoy pecando, reconociendo que estoy haciendo las cosas mal y tratar de corregirlas para así poder llegar a ser una persona perfecta. La perfección entonces la conseguimos a medida que nosotros aprendamos a corregir esos errores, y la única forma de corregir esos errores es cuando aceptamos que lo tenemos. El primer paso para un cambio, el primer paso para llegar a algo verdadero es aceptar que estamos fallando. El que está enfermo y no acepta que está enfermo nunca va a buscar al médico. Y si yo me creo ya perfecto y no acepto que tengo errores, no los voy a poder corregir. Dios nos manda a ser perfectos y la única forma de conseguir la perfección es reconociendo nuestros errores y esforzándonos por corregirlos. Amén. Como tercero dice esforzándonos por ser mejores. Miremos qué nos dice en Lucas 13:24. Amén. Esfuércense por entrar por la puerta angosta, pues les aseguro que mucha gente tratará de entrar, pero no podrá. Muchas veces nosotros tenemos un propósito, una meta que cumplir, pero a veces cogemos el camino más fácil, sacando muchas excusas, diciendo no lo puedo hacer, esto se ha presentado, no puedo llegar hasta allá. Muchas veces hay en los jóvenes que se marcan esa meta de ser unos profesionales, pero hay veces que llegan hasta cierto nivel y ya no siguen, ya no continúan. Por una u otra circunstancia ellos se frenan así y se estancan de llegar a esa meta. Nosotros también en nuestras vidas nos proponemos trabajar, hacer un negocio, pero nunca llegamos a cumplirlo y por nuestra pereza, por nuestra mediocridad, no llegamos a tener a ese negocio como se debería llegar, ¿cierto? Entonces
no podemos prosperar así, no podemos llegar a esa perfección. Entonces dice que cada día debemos esforzarnos para ser mejores, porque si yo quiero obtener algo, me demanda que debo trabajar, me demanda que debo levantarme temprano, me demanda que debo estudiar para poder llegar a ser ese profesional, para poder llegar a ser ese buen trabajador, de poder llegar a ser ese buen líder en nuestra iglesia, poder ser ese buen padre para nuestros hijos, ¿cierto? Entonces dice que nos demanda a que nos esforcemos y trabajemos. Las cosas importantes requieren esfuerzo. Y siempre hemos dicho algo, si tú quieres algo solo para ti, quieres algo exclusivo, quieres algo importante en tu vida, debes entender que eso va a costar, de lo contrario todo el mundo lo podría tener. Entre más especial, entre más importante es lo que tú quieres alcanzar, más será el precio que tienes que pagar. El día en que eso tan especial que tú estás buscando sea fácil de adquirir, automáticamente deja de ser especial. Si todo el mundo lo puede tener, si todo el mundo lo puede comprar, entonces no es tan especial. Por lo tanto, todo aquello que nosotros queremos de especial en nuestra vida y lo mejor para nuestra vida va a tener que costar. El problema de nosotros es que queremos grandes cosas, pero con el mínimo esfuerzo. Y así no se puede lograr las cosas. Así seamos muy cristianos, así oremos, así ayunemos, así todos los días nos congreguemos. Si tú no te esfuerzas por conseguir lo que te has planeado o te has planteado, no lo vas a lograr. Dios hace lo sobrenatural, Él abre las puertas de oportunidad, Él hace lo que tú y yo no podemos, pero hay algo que Dios nos exige y tenemos que esforzarnos. Recuerda lo que le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. Y tenía el respaldo de Dios. Si Josué no hubiera tenido que hacer nada a nivel humano, en vano sería esa orden. Por lo tanto, si Dios le dijo esfuérzate y sé valiente, es porque Josué debía poner algo de su parte mientras Jehová se encargaba de abrirle el camino. Amén. Como cuarto dice, la misericordia de Dios nos permite avanzar. Miremos qué nos dice en Primera de Reyes 15, el versículo 4. Sin embargo, en honor a David, el Señor su Dios le permitió a Abdías reinar en Jerusalén, tener un hijo y dar seguridad a Jerusalén. Ahí miramos que muchas veces nos proponemos hacer algo, pero siempre nosotros lo decimos que es en nuestras propias fuerzas, que por eso siempre la gloria nos estamos dando a nosotros mismos, porque nosotros decimos que lo que hemos obtenido es gracias a nuestro trabajo, es gracias a lo que nosotros hemos hecho en la vida, es gracias a lo que nosotros nos hemos propuesto estudiar, nos hemos propuesto trabajar, pero miramos que aquí nos dice que todo lo que tenemos y lo que somos es gracias a Dios, ¿cierto? Que es la misericordia de Dios la que nos permite que podamos obtener estas cosas, porque muchas veces se presentan obstáculos, problemas, hay cosas que nos suceden en nuestro cuerpo, las enfermedades que no nos permiten estar trabajando, que no nos permiten estudiar, que no nos permiten llevar ese hogar que nosotros queremos llevar. Pero nosotros debemos ser agradecidos y entender que Dios, por su infinita misericordia y por su amor, es que permite que, aunque no lo podamos hacer, Él está ahí. Ahí dice que le ayudó, que Dios ayudó a este rey para que tuviera un hijo, para que él también gobernara ahí. Pero miramos que es por la infinita misericordia de Dios que él permitió que tuviera ese rey para que siguiera gobernando a Jerusalén, ¿cierto? Miramos que el propósito de este rey, del primer rey de Abdías, dice que solo gobernó 3 años, porque tal vez él no tenía esa fortaleza, porque tal vez él no tenía esa sabiduría de poder seguir guiando a este pueblo, que tal vez por hacer lo malo que hizo delante de Dios, no tenía esa facilidad de gobernar y tampoco de enseñarle a su hijo. Pero aquí dice que por la infinita misericordia de Dios permitió que tuviera un hijo y que también él gobernara sobre Jerusalén.
Dios dice que por su infinita misericordia también permite que nosotros tengamos esa sabiduría para poder guiar a nuestros hijos, para poder enseñarles que sigan ese camino recto, para poder enseñar a nuestros compañeros del trabajo, para poder enseñar a nuestros amigos lo que Dios nos ha enseñado, como esos líderes, como esas personas entendidas de su palabra, para poderles también enseñar tanto las cosas seculares como también lo que aprendemos en la parte espiritual. Entonces, con esto, ¿qué entendemos? Que por mucho que nosotros nos esforcemos, muchas veces no logramos en nuestras propias fuerzas conseguir lo que tanto anhelamos. Es la misericordia de Dios, es el poder de Dios. Y eso es lo que a veces nosotros nos olvidamos. Cuando conseguimos ese sueño, cuando nosotros conseguimos ese propósito, cuando llegamos a fundar esa empresa o tal vez llegamos a tener una vida de profesionales, nos olvidamos de Dios. Venimos al templo a pedirle porque no tenemos empleo, venimos al templo porque queremos una ayuda y cuando la recibimos nos olvidamos. Creemos que es en nuestra capacidad. ¿Cuántas de las personas que han ido a una iglesia a pedirle a Dios por una empresa, por un negocio, hoy esa misma empresa es la que les impide congregarse? Y lo común, ¿qué es lo que ellos dicen? Pastor, es que no puedo ir porque estoy muy ocupado. Pero antes, cuando no tenía empleo, sí sacaba tiempo para ir a buscar de Dios. Se nos olvida. David y muchos otros siervos eran agradecidos y reconocían que si tenían algo era por el poder de Dios. Y tú, si tienes alguna carrera universitaria, una profesión, gracias a Dios, muy bien. Pero recuerda que hay muchas personas allá afuera que tienen muchas más carreras que las que tú y yo podemos tener. Hay muchas personas allá afuera, mucho más preparados que tú y yo, y están desempleados. Por lo tanto, si tú y yo tenemos el trabajo que tenemos, es por la misericordia de Dios. Amén. Como quinto punto, dice apartarnos de las personas que actúan mal. Miremos que nos dice Primera de Reyes 15 en el versículo 34. Nos dice, pero Basá obró mal delante del Señor, cometió los mismos pecados que cometió Jeroboam, quien hizo pecar a los israelitas. Aquí miramos que este rey pecó, pero no solamente lo hizo actuar mal a él, sino que también involucró a su pueblo, dice. Muchas veces nosotros miramos a personas que están actuando mal y nosotros, a pesar de que miramos que ese no es el camino recto, nosotros también vamos tras de ellos. Lastimosamente, porque a nosotros más fácil se nos hace hacer las cosas malas que las cosas buenas. Si miramos que la gente está en chisme, nosotros también nos acercamos y eso nos alegra, nosotros nos gozamos de poder hablar de los demás y se nos salen más palabras malas que las buenas para aconsejar. Entonces miramos que nosotros debemos analizar a las personas que nos rodean y seguir los buenos consejos, porque si nosotros, dice que Dios nos ha dado entendimiento y sabiduría para comprender qué cosas malas son y qué cosas malas no. Entonces nosotros debemos mirar a las personas, el actuar de cada persona y mirar si nos conviene o no nos conviene, porque muchas personas también nos enseñan a través de estas cosas malas, nos van involucrando poco a poco y sin darnos cuenta también llegamos a hacer las cosas que ellos están haciendo, ¿cierto? Entonces tratar de que alejarnos de estas personas y si nosotros podemos corregirlas, si nosotros podemos aconsejarlas, mucho mejor, porque así tanto el pueblo como nosotros mismos, como la persona que está actuando, puede llegar a tener esa corrección y esa bendición. Para concluir, dice, el llegar a la perfección es un proceso que demanda esfuerzo y trabajo. Es difícil, pero no imposible. Con nuestra disposición y la ayuda de Dios, podemos ir perfeccionándonos cada día más. Tal vez para nosotros la perfección sea muy difícil, pero si nosotros nos disponemos a corregir nuestros errores, si nosotros nos disponemos a seguir ese buen camino, sabemos que lo vamos a lograr. Amén, hermanos. Amén. Llegando entonces a la perfección. Cuando alguien, y siendo cristianos, y aún cristianos de muchos años, cuando leen en la palabra
que Dios nos exige ser perfectos, lo primero que decimos es, pero es que es imposible. Nadie hay perfecto, nadie puede llegar a la perfección. La perfección, como la maneja Dios, es muy diferente a la que nosotros manejamos. Muchos de nosotros pensamos que ser perfecto es nunca fallar, nunca equivocarnos, nunca hacer nada malo. La perfección que maneja Jehová de los ejércitos, la perfección que maneja Jesucristo, es a nivel de excelencia. Para Jesucristo, ¿quién es alguien perfecto? Todo aquel que toma la decisión de arrepentirse de lo malo que hace, todo aquel que toma la decisión de cada día luchar por ser mejor. Recuerda que ser excelente no es ser perfecto, ser excelente es cada día luchar por ser mejor. Y como cristianos estamos llamados a eso, cada día ser mejor. Hoy nuestra tarea debe ser mejor padre de lo que fui ayer. Hoy debo luchar por ser mejor mamá, mejor hijo de lo que fui ayer. Si cada uno de nosotros luchamos cada día por mejorar, vamos a lograr esa vida de excelencia, vamos a lograr esa vida de perfección. Si nosotros ya fuéramos perfectos, no hubiera habido necesidad de que Jesús entregara su vida por nosotros. Recuerda, Jesucristo tomó la decisión de morir por ti y por mí precisamente porque no somos perfectos, porque estábamos perdidos, porque estábamos condenados, porque estábamos perdidos en nuestros pecados. Jesús toma la decisión para darnos la oportunidad y a partir de ese momento tomamos la decisión de iniciar ese camino a la perfección. La perfección es un camino más que una meta. Cuando nosotros pensamos que la perfección es una meta, luchamos simplemente por llegar a ella y nada más. La perfección es un camino, diario a diario es como lo vamos fabricando, diario a diario es como nosotros vamos haciendo la perfección. Si tú esta mañana dices, pastor, pero es que yo estoy muy lleno de defectos, todos los tenemos. Si tú dices esta mañana que estás lleno de defectos, para Dios eres el candidato número 1 para llegar a ser perfecto. Tú y yo, a medida que reconocemos que fallamos, que tenemos debilidades, que luchamos, estamos ya aptos para ese camino de la perfección. Pablo tenía una lucha diaria y él ¿qué decía? Porque mientras yo quiero hacer lo bueno, o mi espíritu quiere hacer lo bueno, él ¿qué decía? Mi carne, mi cuerpo quiere hacer lo malo. Pablo no negaba eso, Pablo no estaba diciendo que era un pecador, Pablo decía que tenía una lucha, que él quería hacer lo bueno, pero que a la vez quería hacer lo malo. ¿Cómo llegamos nosotros a una vida de perfección? Cuando entendemos que mientras estemos en este mundo vamos a tener tentaciones, vamos a tener debilidades, vamos a tener cosas con las cuales luchar. En eso consiste la vida de perfección. Por lo tanto, tú y yo podemos ser perfectos, somos perfectos a medida que logremos reconocer nuestros errores, esforzarnos por cambiar. No es fácil, de lo contrario todo el mundo ya lo hubiera logrado. Y como digo, es un camino, no una meta. La perfección no es una meta a la cual tengo que alcanzar. La perfección es un camino que debo caminar diariamente. El mundo constantemente cambia. Eso nos obliga a que nosotros debemos cambiar, debemos mejorar. Nunca digas no puedo, porque esas son palabras de gente mediocre. Sí podemos. Es difícil, pero sí podemos. Y si tú, porque has fallado siendo cristiano, piensas que no sirves, analiza un poco tu vida y mira cómo eras tú antes de ser cristiano. Vas a encontrar que has cambiado. Por lo tanto, no te des tan duro. Por lo tanto, no te golpees tan duro. Porque ese golpearnos nosotros mismos es lo que nos impide avanzar. ¿Cuántas personas hoy están en el mundo y ya no quieren saber de Cristo? Porque ellos mismos se sacaron. Porque ellos mismos se autocuestionaron. Tú y yo vamos a seguir luchando en este mundo. Algo que oraba Jesús y él que decía, Señor, yo no te pido que los saques de este mundo, porque están en este mundo. Yo te pido es que los mantengas apartados, alejados, que eso es muy diferente. Jesucristo no nos va a sacar de este mundo de pecado. Jesucristo nos va a dar fuerzas para que luchemos, para que cuando nos equivoquemos corrijamos, para que cuando fallemos corrijamos, para que cuando caigamos nos levantemos. En eso consiste la vida perfecta. Recuerda que Jesús siempre fue ejemplo en todo. Él dice que fue tentado en cuántas cosas, en todo. Precisamente para Él ser justo con nosotros. Cuando tú y yo fallamos, Jesús nos entiende. No nos alcahuetea, nos entiende y nos da otra oportunidad y nos da fuerzas y nos levanta
cuando caemos. Así que esta mañana entonces busquemos la perfección. Si tú tienes fallas, para ti entonces vino Cristo. Jesucristo dice que no vino para los sanos. Dice que el médico está hecho ¿para quién? Para los enfermos. Si tú esta mañana sientes que siempre fallas, para ti vino Jesús, para levantarte, para darte otra oportunidad, para decirte tú puedes, para decirte sigue adelante, esfuérzate, sé valiente y un día lo vamos a conseguir. Ese es el mensaje entonces en esta mañana. Los esperamos en nuestra próxima emisión con un nuevo mensaje de vida que pretende llevarnos a tener vidas de excelencia, tanto en lo espiritual como en lo secular. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima emisión. Ahí. Buenos días, mis hermanos. Continuando con el devocional diario, para hoy nos corresponde Primera de Reyes 15. El tema para hoy, llegando a la perfección. Miramos que en este capítulo Dios había escogido a muchos reyes para que gobernaran su pueblo, pero miramos que a través de la Biblia hay muchos que han gobernado, unos haciendo el bien y otros haciendo el mal. Aquí miramos que los reyes hicieron, dice que en cada parte de aquí, cada versículo dice que los reyes hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Dios quiere que nosotros, si nos ha escogido, más tiempo. En nosotros, en nuestras vidas, si nosotros tenemos un propósito, vamos a mirar qué tiempo vamos a utilizar para llegar a ese propósito, ¿cierto? Miramos que si nosotros queremos ser profesionales, hay un tiempo de donde uno inicia aprendiendo poco a poco las cosas hasta llegar a obtener ese título hasta llegar a tener ese título. Miramos que si nosotros tenemos un hogar cada día, vamos a luchar para que nuestra relación como esposos nos llevemos bien, que cada día nos comprendamos más. Con nuestros hijos, nosotros los guiamos para que puedan llevar ese camino recto, para que puedan nuestras vidas, todo lo que miramos que está mal en nosotros, en nuestra familia, en nuestros compañeros, en toda la sociedad, tratemos de mirar esos errores y tratar de corregirlos para llegar a ese camino recto, a ese camino perfecto. Miremos qué hacer para llegar a la perfección. Como primer punto dice, teniendo un propósito. Miremos qué nos dice Primera de Reyes 15 en el versículo 2 y en el versículo 10. Abías gobernó en Jerusalén por 3 años. Y en el versículo 10 nos dice, Asa gobernó en Jerusalén unos 41 años. Miramos que un rey gobernó por 3 años y en cambio el otro rey gobernó mucho más. Todos los problemas nos enseñó que debemos esforzarnos y seguir adelante, que si nosotros tenemos una misión, debemos cumplirla tal como la tenemos visionada. Miramos que Jesucristo llevaba su palabra para dar a conocer a su Padre. Entonces Él también quiere que todos nosotros en esa misión llevemos a dar a conocer todo lo que Dios nos enseña a través de su palabra y todo lo que aprendemos en lo secular, las cosas buenas, tanto para nuestros hijos y tanto para todos los que nos rodean. Porque miramos que a Dios no le agrada la mediocridad. A Dios siempre nos exige que seamos rectos en todas las cosas que hagamos, que cada día miremos en nosotros qué errores hay, que nosotros tratemos de cambiarnos, seamos para llevar un camino recto, para enseñar a todas las personas lo bueno, lo que Dios nos enseña para que nuestras vidas sean perfectas. Miramos que lo perfecto, por su parte, es lo que no tiene errores, defectos, falencias. Se trata, por lo tanto, de algo que alcanzó lo máximo, el nivel posible.
Dios dice que nos exige a ser perfectos porque Él es perfecto. Miremos qué nos dice Mateo 5:48. Amén. Por eso sean ustedes perfectos, así como su Padre que está en el cielo es perfecto. Dice que Dios es un ejemplo para nosotros porque por medio de su Hijo Jesucristo, Él vino aquí para enseñarnos las cosas buenas. Aunque Él tuvo que pasar dificultades, aunque Él tuvo que pasar